Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 22. Le vamos a dar continuidad a algo que comenzamos el día jueves. Lucas, capítulo 22, ¿lo tenemos? Verso 54. Le vamos a dar continuidad a algo que comenzamos el día jueves en el nombre del Señor. Ok. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 54, te lo puede leer acá también, al verso 61. Dice así la Biblia. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿de dónde? ¿De dónde le seguía? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, fíjese bien, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le negó, diciendo, mujer, doña, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ello. Y Pedro volvió a decir, hombre, mi don, no lo soy, no conozco a ese hombre. Como una hora más tarde, una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro con una mirada de amor. No lo miró con odio ni con rencor, ¿no? Y se acordó Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor, te damos gracias, te damos gloria. Señor, permite que en esta preciosa noche tu palabra pueda hallar un lugar, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que nosotros podamos ser buena tierra para que la semilla del evangelio pueda, Señor, producir y germinar en nuestras vidas lo que tenga que germinar y producir, Señor. Te pedimos en esta preciosa noche que tu palabra rompa, Dios de la gloria, todo espíritu de pecado, que tu palabra, Señor, deshaga todo plan del diablo en contra de la familia, de los hermanos, Señor, que quiera separarnos, apartarnos de tu presencia. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que hoy haya un ambiente de libertad, Señor, a través de tu palabra, y que este mensaje pueda producir cambios positivos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano. Tenemos que orar porque necesitamos un atril más amplio, más grande. Tenemos tiempo pidiéndole al Señor por un atril poquito más espacioso. Aquí no cabe nada. Usted la Biblia y ya, usted pone un cuaderno y no le tapa los versículos, o no hay espacio de nada. Amén. Amén. Entonces yo le pido que me ayude a orar para que el Señor nos provea. Por allí hubo una persona que tuvo toda la buena intención de sembrar un atril, pero donde lo mandó a hacer lo robaron, hermano. No quedó como quería, me mandó una foto, eso parecía, oye, algo feísimo. Entonces el hombre no le devolvieron el dinero, pero bueno, la persona tiene toda la buena intención de hacerlo. Está esperando que se recupere un poquito para hacer esa siembra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fíjense, mis amados hermanos, una cosa muy importante que nosotros debemos de entender y comprender es que a veces en el caminar en el Señor nosotros nos hemos encontrado con una serie de tropiezos, de obstáculos que impiden que nuestro avance y nuestro crecimiento
en los caminos de Dios se puedan ver estropeados, mis amados hermanos. Por esa razón nosotros tenemos que tener una plena comunión y comunicación e intimidad con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único, oiga, Dios es el único a través de su Espíritu Santo que puede guiarle a usted y darle la visión clara por donde usted está caminando para que usted pueda ver los tropiezos que a veces se presentan en el camino del Señor. Amén. Porque una cosa es que nosotros desde aquí, desde el altar, podamos predicar y dar un mensaje, y Dios puede hablar porque Dios habla, ¿sí? Y te damos el consejo de la palabra de Dios. Otra cosa es que tú quieras agarrar el consejo y ponerlo por práctica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay una estadística, fíjese bien, hay una estadística que en las iglesias, que el 80%, mire la cifra, preste atención, mire la cifra, el 80% de los creyentes que escuchan un mensaje dentro de las iglesias, se les olvida. Oiga, el 80%, solamente un 20%, Sandra, solamente un 20% son los que por lo menos, yo le pregunto, ¿qué predicamos el domingo pasado? La gente dice, ay, Dios mío, déjame ver el video para ver si me acuerdo. No, sí, hermano, porque la gente fácilmente se le olvida lo que desde aquí se transmite, se habla. ¿Por qué? Porque hay un 80%, y es por eso que usted... es una buena costumbre que usted traiga un cuaderno, un lápiz y anote una palabra, anote un consejo. Oye, no sabía esto, y lo pone por práctica. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y no solamente por práctica, usted también puede compartir eso con otras personas. Amén. Y así, mire, así no se le va a olvidar las cosas. Pero si usted está en este lugar y de repente la mente la tiene allá en la casa, y Señor, ¿será que el gas lo apagué? ¿Será que el televisor, será que la luz la dejé prendida y ese recibo me va a salir carísimo? Ay, Señor, ¿qué pasa? Mañana tengo que trabajar, y usted tiene la mente en otro lado. Difícilmente la palabra de Dios va a llegar donde tiene que llegar. No va a poder llegar la palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando usted viene al 100% concentrado, como dijo la hermana hace un momento, la hermana Merly, a rendirle culto al Señor, a hacer un culto a Dios. Usted viene con la mentalidad, alabado el nombre de Cristo Jesús, a darle el 100% en adoración, en oración. No me importa el problema, ahorita no me importa ese problema, no me importa la situación que tengo allá afuera. Cuando salgo de esa puerta tengo que salir con un propósito de este lugar, tengo que salir con la mentalidad y con la palabra de Dios que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todas las cosas las podemos lograr. Los problemas son miniaturas ante la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, mis amados hermanos, los apóstoles, oiga, los apóstoles, los 12, incluyendo a Judas, los 12 apóstoles, ellos eran hombres igual que usted y que yo, humanos, con las mismas debilidades, los mismos problemas. Quizás muchos de ellos tenían problemas allá con su esposa, con sus hijos, tal vez con su suegra también, porque dice la Biblia que Pedro tenía suegra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos dicen por allí que cuando la suegra estaba enferma y llevaron a Jesús, Pedro decía, ¿por qué lo trajeron? ¿Por qué lo trajeron? Me hubiesen dejado tranquilos el Señor. Ahí dicen, por ahí dicen. Pero gloria a Dios, Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Sí. Mira, hay gente que no se la lleva bien con su suegro. Yo gloria a Dios que yo me la llevo bien con los míos, hermano. Mi suegro ha sido una bendición desde que hace más de, ¿cuánto? Más de 15 años, 16 años. Hace más de 16 años que ya los conozco y han sido una bendición para mí. Bueno, mis amados, vamos a continuar porque imagínese usted. Gloria a Dios. Fíjense que los apóstoles tenían problemas igual que usted y que yo, hermano. Problemas también económicos. Tenían situaciones difíciles. Pero eso no les daba pie para que ellos, para que ellos se apartaran del Señor. Mas sin embargo, dice la Biblia allí en Lucas capítulo 22, donde acabamos de leer, dice la palabra del Señor, que horas antes, oiga bien, horas antes, Jesús estaba en Getsemaní. Y ya Jesús sabía que en cualquier momento iba a ser traicionado, iba a ser vendido por uno de sus propios amigos. Y dice la palabra del Señor que en ese preciso momento allí, Pedro habla con el Señor y el Señor le dice, Pedro, mira, ¿sabes una cosa? Voy a orar por ti. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo está buscando para zarandearlo como a trigo. Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte.
Y Pedro allí también sabiendo que en cualquier momento había un alboroto a los alrededores del monte de Getsemaní, porque se escuchaba que estaban buscando a Jesús, pero Jesús estaba escondido allí en ese lugar, estaba en oración y estaba compartiendo con sus discípulos. Dice la palabra del Señor que Pedro le dice esta palabra, verso 33 del capítulo 22, dice: Señor, si es necesario ir a la cárcel contigo, voy a ir. Y si es también necesario ir a la muerte, voy a ir contigo, Señor. Aquí estamos, tú y yo, los dos. No somos un equipo. Y Jesús le dice, claro que somos un equipo. Pero ¿será que tú vas a cumplir con tu palabra? ¿Será que eres capaz de ir conmigo a la cárcel? ¿Será que eres capaz de ir conmigo aún a la muerte? Y Pedro le dice, Señor, aquí estoy. Voy a donde sea contigo. Hay una frase muy popular que la gente dice, con Dios todo, sin Dios, con Dios todo y sin Dios nada. Oiga, déjeme decirle una cosa, mis amados hermanos, que esa frase solamente es puro balbuceo, puras palabras. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo dijo el apóstol Pedro. Señor, si es necesario ir a la cárcel e ir a la muerte contigo, voy a ir. Pero hora más tarde, oiga bien, hora más tarde, aprenden al Señor, lo toman como prisionero, es traicionado por Judas. La guardia real de los sacerdotes lo tomaron como prisionero. Y dice la palabra del Señor que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Allí lo metieron. Pedro no apareció por ningún lado, amado hermano. A Pedro no lo arrestaron. A Pedro tampoco le pusieron esposa ni le dieron golpes. Dice la Biblia que se llevaron únicamente a Jesús. Pero Jesús, ahora antes le había dicho, Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Me vas a negar, chico. Así que déjate de estar diciendo que vas a la cárcel conmigo, déjate de estar diciendo que vas a la muerte conmigo, que vas a la cruz. No estés diciendo nada, porque antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y allí en ese párrafo que acabamos de leer, mis amados hermanos, la Biblia registra que Pedro se filtró al patio de la casa del sumo sacerdote y prendieron antorchas allí, fuego, para iluminar ese lugar, y tenían prisionero a Jesús. Y dice la palabra que Pedro trató de cubrirse y esconderse para ver qué estaban haciendo con Cristo. Y una mujer aparece y le dice, yo conozco a este tipo, este anda con Jesús. Este es uno de ellos. Y el hombre le dice, mujer, yo no conozco a ese hombre, quédate tranquila. Y más adelante apareció otro personaje y le dice, hey, hablas como evangélico, habla como un cristiano, tú eres uno que anda con Jesús. Y Pedro por segunda vez le dice, yo no conozco a ese hombre. ¿Qué te pasa, hombre? Yo no conozco a ese tipo. Y por tercera vez dice otro, verdaderamente tú eres Galileo, porque los galileos tenían un acento que se diferenciaba de las otras aldeas, de las otras regiones, y era fácil, es como acá en Colombia, cuando usted ve un costeño, ¿verdad? La forma de hablar de un costeño es distinta a la forma de hablar de un santanderiano. Cuando dicen gloria a Dios, usted dice, no, pero este es costeño. Y igual pasa en nosotros los venezolanos, no es igual que hable un maracucho, que hable un caraqueño, que hable un oriental, porque su acento, su forma de hablar lo delata. Dígale que tiene a su lado, tu forma de hablar, dígaselo, tu forma de hablar te delata. Tu forma de decir las cosas, dígaselo, tu forma de decir las cosas te delata. Y Pedro, en su forma de hablar, mis amados hermanos, lo delató, porque el tipo le dice, este es Galileo, se viste como cristiano, se habla como cristiano, tiene parecido a los evangélicos, tal vez si lo revisa, tiene la Biblia allí en la mano. Y dice la Biblia que Pedro por tercera vez negó a Cristo. Y automáticamente, como lo hablábamos el día jueves, el cantar de gallo no está hablando de un animal. Era un sonido de una trompeta que era tocada a una hora determinada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Pedro, que antes que cantara el gallo, era el sonido de aquella bocina que sonaba a una hora específica. Pedro negó al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces en nuestro caminar diario, nosotros con nuestra forma de hablar, a veces negamos a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo no le estoy diciendo a usted, mis amados hermanos, que usted tiene que andar de saco y corbata, no. Que usted tiene que andar con falda larga
para expresar que usted es cristiano. No, no. Solamente con tu adoración, con tu estilo de vida, con tu forma de vivir, con tu forma de hablar, tú estás diciendo y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Alabado el nombre de Cristo. El problema de Pedro era que Pedro hablaba de la boca para afuera. Porque horas antes le estaba diciendo al Señor, tú y yo, Señor, para lo que salga. Tú y yo estamos restiados para lo que salga. Mire, si a ti te ponen una mano, a mí también me la pone. Si a ti te pasa algo, a mí también me pasa. Si te llevan a la cárcel, a mí también me tienen que llevar a la cárcel. ¿Qué pasó, Señor? Pero Pedro estaba hablando de la pura mentira. Era mentira lo que Pedro estaba diciendo, porque en la primera de cambio, cuando lo reconocieron allí en el patio del sumo sacerdote y le dijeron, tú eres uno que anda con Jesús, tú eres uno porque te vistes igual, hablas igual, y en la primera de cambio lo negó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se llenó de cobardía. Y cuando una persona se llena de cobardía, oigan mis amados hermanos, cuando hay alguien que se llena de cobardía, es por eso que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero cuando alguien está lleno de cobardía, ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué pasa? Comienza entonces a seguir a Jesús de lejos. Y dice la Biblia, el verso 24, allí el verso 54, perdón, dice que Pedro seguía a Jesús ¿desde dónde? ¿Dónde? Acompáñame, ahí lo dice. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía ¿cómo? De lejos. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra contigo en esta noche? Conmigo. ¿Qué tiene que ver esa palabra? Seguir, o qué implica seguir a Jesús de lejos. Oiga, mis amados hermanos, tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay cristianos, como decimos nosotros coloquialmente, como arroz picado por la mitad. Cristianos que se conforman con una vida siguiendo a Dios de lejos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y seguir a Dios de lejos tiene que ver, mis amados hermanos, que es una persona número uno, lo compartíamos el día jueves, es una persona número uno que no tiene una vida devocional, que no tiene una vida de oración, que a él no le importa o a ella no le importa orar, que solamente está allí para que otros oren por él o por ella. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No tiene una vida de adoración a Dios. Le cuesta adorar, rendirse a Dios. Oiga, yo le quiero decir algo en esta noche. Cuando usted escucha un cántico desde acá de este lugar, una adoración o una alabanza en cántico, aleluya, usted trate en la manera, en lo posible, de concentrarse y decirle, Señor, aquí estoy en adoración, aunque no sepa la canción, aunque usted no sepa el coro, aleluya, pero usted le va a decir a Dios, aleluya, en humillación, aquí te entrego mi corazón, mi vida, a pesar de mis errores, de mis dificultades, de los problemas, Señor, yo te adoro, te alabo. ¿Sabe por qué? Cuando una persona tiene esta característica, la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios no lo desprecia. Y cuando la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿sabe por qué? Porque el corazón que está humillado, que está contrito, mira, te acerca a la presencia de Dios. Pero hay gente que viene a la iglesia y mire, hermano, para sacarle un gloria a Dios, para que, hermano, levante las manos. Hay que llamar una grúa para que le levanten las manos. Una grúa. Eso tiene que ser espontáneo. Que usted le diga aleluya, que usted le diga gloria a Dios. No importa si usted va en su vehículo, en su moto, en la calle, en el trabajo, usted dele gloria a Dios. No importa si lo están escuchando, si le da un poco de pena porque la gente lo va a oír, que usted está diciendo gloria a Dios. No importa, cuando usted hace eso, usted está acercándose a Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? A Pedro lo identificaron como cristiano. Este es uno que anda con Jesús. ¿Y qué dijo? Yo no. Pero allá sí decía gloria a Dios. Allá sí daba aleluya. Allá sí levantaba las manos. Allá en Capernaum, cuando se multiplicaron los panes y los peces, ahí sí levantaba las manos. Cuando había multiplicación, cuando había bendición, ahí sí eres cristiano. Ahora, Pedro, ¿por qué no dices que eres cristiano? ¿Por qué no dices que estás con Jesús? Porque te da miedo la cárcel. Porque te da miedo que te den unos latigazos. ¿Por qué no lo digo? ¿Sabe por qué? Porque era un cobarde. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Primera característica, mis amados hermanos, de una persona que sigue a Dios de lejos, es que no le importa la oración, no le importa una comunión con Dios, no le interesa una vida de adoración a Dios, de entrega a Dios, no le interesa predicar el evangelio. Primera característica de una persona que sigue a Dios, ¿de qué? A distancia, de lejos. Segunda característica. Yo dije unas el día jueves. El que no vino el día jueves se lo perdió. Yo voy a adelantar un poquito más. Número 2. Cuando una persona vive una vida alejada de la presencia de Dios, cuando una persona quiere solamente seguir a Dios de lejos, oiga lo que le voy a decir, esto es serio. Cuando una persona quiere vivir una vida alejada de Dios, porque usted le pregunta a una persona que vive alejada de Dios, ¿usted cree en Dios? Usted va a decir que sí. Pero ellos viven alejados. No es igual estar cerca que estar lejos. ¿Cuántos dicen amén? Y vea, una persona que vive alejado de la presencia de Dios o que quiere servirle a Dios de lejos, toma la iglesia y toma la Biblia como un amuleto. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Cuando hay gente que tiene problemas, cuando hay gente que está en una situación difícil, mis amados hermanos, para que no le pase nada malo, lo primero es que mandan a llamar al pastor o le piden a los hermanos que oren por él o por ella. Y es allí donde van a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque quizás están al borde de la muerte, porque quizás están allí pasando una necesidad y un problema tremendo. Y es allí en la necesidad que se acuerdan de Dios. Es allí en el problema que se acuerdan de Dios. Buscan la Biblia, llaman al pastor para que ore, llaman al pastor o a los hermanos para que oren por ellos, para que Dios los ayude. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Sí, hermano. Fíjese, le voy a contar este testimonio. Hoy me pasó un caso, hoy, el día de hoy. Hoy me llama una persona en la mañana y me dice que tiene un problema. Y yo le digo, bueno, yo te voy a ayudar. Vamos a tratar de resolver el problema. Pero en sí no me está diciendo cuál es el trasfondo del problema. Yo tenía tiempísimo que no lo veía a esta persona, tiempo que no lo veía, hermano. Y yo, para colaborarle, para ayudarle, voy a donde está pasando el problema. Pero yo no sé el trasfondo del problema. Pero cuando estoy en ese lugar, mi suegro fue conmigo hoy, cuando estoy en ese lugar, yo pude discernir qué era lo que estaba sucediendo. Allí, a simple vista, yo dije, aquí me huele a quemado. ¿Por qué me trajo? Después de tanto tiempo que no me veía, que no me buscaba, mire, ese no me escribía, ese no me decía, ese ni a la iglesia viene. Y cuando tiene un problema grave, ¿sabe cuál es el problema? Que lo estaban buscando para matarlo. A esa persona, la noche anterior, le habían disparado, lo golpearon y lo corrieron de ese lugar. Y me llamó y me buscó como un amuleto. Porque digo, si voy con el pastor, si voy con él, no me van a hacer nada. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Se acordó de mí y me dijo, ora por mí, porque yo quiero salir de esta situación en que estoy. Porque hay gente, mis amados hermanos. Y fíjese que estando allí le digo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que tú no quieres nada, que tú quieres a Dios de lejito solamente. Solamente cuando estás en la mala, cuando tienes un problema, es que te vas a acordar del pastor, es que te vas a acordar de la iglesia, es que te vas a acordar de Dios. Pero cuando estabas en la buena, todo chévere. Ahí no hay Dios, ahí no hay iglesia, ahí no hay hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando una persona quiere seguir a Dios de lejos, mis amados hermanos, es aquella persona que busca la Biblia asustado, porque llegó la enfermedad y están asustados y tienen la Biblia como un amuleto. Busca ahí el Salmo 91, busca ahí el Salmo 23, léelo porque me siento mal. Sí, un amuleto, hermano. Y déjame decirle que ni el Salmo 91, ni el Salmo 23, ni ningún texto de la Biblia es un amuleto para usted. Dale un aplauso al Señor. Es una promesa. El Salmo 91
Oiga, el Salmo 23 y todos los textos de la Biblia que usted pueda leer para buscar refrigerio en ellos es una promesa. Y esa promesa se activa solamente para los que están cerca de Dios, para los que han buscado su presencia, para los que le honra, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Aleluya. Dios honra a los que le honra. Si tú le honras a Dios es porque quiere estar pegado a papá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2. Vea, sígame. Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 13. Efesios capítulo 2, mire, una verdad hermosa. Que eso no es para nosotros. Tenemos Efesios capítulo 2, dice: en aquel tiempo estabais, o estabas. Nosotros no somos argentinos, ¿verdad? Sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, anteriormente nosotros no teníamos esperanza, no teníamos ciudadanía de ningún tipo, no teníamos pacto, no pertenecíamos a ningún tipo de pacto. Estábamos ¿qué? Alejados. Verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. Anteriormente, que nosotros pudiéramos decir que estábamos lejos de Dios, sí, por ignorancia, porque no pertenecíamos a ninguna ciudadanía, no se nos había predicado el evangelio. Pero ahora tienes que estar cerca a Dios por la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que todos tenemos entradas ante el trono de la gracia. Cuando tú quieras acercarte a Dios, puedes venir, aleluya, libre y gratuitamente a la presencia de Dios, y Él te está esperando. Dios no te necesita lejos, Él te cerca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ¿por qué nos alejamos? Oscar, ven acá, hazme un favor, rápido. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Si en otro tiempo estábamos alejados, es verdad, no se nos había predicado el evangelio. No teníamos una ciudadanía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos como unos zombies vivientes, aleluya, muertos en nuestros delitos y pecados. No sabíamos, no teníamos rumbo fijo, no sabíamos para dónde íbamos, si para el cielo o para el infierno, no sabíamos, no teníamos mentalidad de nada. Pero ahora, dice la Biblia, ahora estamos cerca por la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Dale un aplauso al que vive. Osea capítulo 11, Osea, libro de Osea. Voy a avanzar porque el tiempo es rápido. ¿Ah? ¿Ya? Ven, hoy. ¿Ah? ¿Quién sabe qué es esto? Ya le voy a explicar algo acá. Osea capítulo 11, verso 1. ¿Ah? No se asuste, hermano, no se asuste. No se asuste. Es que el pastor con un cuchillo ahí, ¿qué está pasando? ¿Ah? Pues yo le voy a explicar algo rapidito, para que usted vea. Albeiro, no te asustes, cuidado. ¿Ah? Osea capítulo 11, verso 1. ¿Lo tenemos allí? Vea cómo dice, mis amados hermanos. Cuando Israel era ¿qué? Era joven. Cuando dice la Biblia, está hablando de una nación, pero una nación que apenas estaba floreciendo, estaba germinando. Amén. Cuando Israel era joven o muchacho, yo lo amé, dice Dios, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, a mi pueblo. ¿Sí? Verso 2. Dice: cuanto más yo lo llamaba, tanto él o tanto más, ¿qué hacía? Se alejaba, hermano. Qué cosa tan tremenda, que Dios te llame. Que cuanto más Dios nos llame, cuanto más Dios te grite, te diga, te hable y te llame, tú te alejas.
Y mire, aquí se demuestra el amor de Dios para contigo, que Dios no se va a olvidar de ti. ¿Sabe por qué? Porque voy a orar, mis amados hermanos, para que Dios te llame por la madrugada, para que Dios te envíe sueños, para que Dios te visite, para que oiga la voz de Dios y te llame. Mira, Juan, ven aquí, para que Dios te hable cada día. Pero usted tiene que tener una correspondencia, es que es de acercarte al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Dios llamando a su pueblo: Israel, Israel, te quiero salvar, te quiero sanar. Israel, quiero hacer cosas grandes contigo. Y el pueblo, ¿qué hacía? Se alejaba. ¿Por qué se alejaba? ¿Sabe por qué se alejaba? Porque estaban concentrados en sus deleites, estaban concentrados en sus malas costumbres, y se dejaban llevar por las corrientes de un mundo que está contaminado y corrompido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y cuando alguien se deja llevar por la corriente de este mundo, las corrientes lo van alejando de la presencia, lo van alejando de las promesas, lo van alejando de la bendición, lo van alejando de la prosperidad, lo van alejando, aleluya, de cosas buenas que Dios ha preparado. Pero cuando tú tienes la actitud, aleluya, de acercarte a tu Creador, entonces vas a recibir bendición, porque no es igual estar cerca que estar lejos. Estando cerca, aleluya, Dios va a bendecirte, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios va a hacer cosas grandes. Aleluya. Pero tienes que acercarte. Dios llama a su pueblo, Dios llama a la iglesia a orar. Y a veces la gente orar está sirviendo a Dios de lejos. A veces Dios llama a su iglesia a predicar el evangelio, a evangelizar, a ganarse un alma, un hermano, un alma, a alguien que necesita lo que tú recibiste, lo que tú tienes, a alguien que está en una situación de condenación, que quizá va camino al infierno, aleluya. Pero cuando tú abres la boca, alabado el nombre del Señor, y le predicas el evangelio, entonces tú estás provocando que en el reino de los cielos hagan fiesta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si un alma, no podemos ganar un alma, ¿qué será para los demás? No me mire feo, dale un aplauso al Señor. No me mire feo, porque mire. No me mire feo, porque mire. Si usted dice que es una persona, usted escuche, no voy a decir que usted, porque esto no pasa acá, esto pasa por allá, allá en las montañas ¿cómo se llaman esas montañas por allá? Eso aquí no pasa. Si usted escucha de gente que no necesita venir a la iglesia para estar cerca de Dios, entonces está equivocado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si usted escucha de gente: no, hermano, yo no necesito ir a la iglesia para buscar a Dios. Es verdad, yo no necesita. Entonces está equivocado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A quién tomo de ejemplo, Dios mío? Ven acá, mi hermano Jerónimo, disculpe, mi hermano Jerónimo. Venga acá, por favor. Ponga la mano allí. Ponga la mano. Esto no es magia. ¿Qué representa? Oiga, ¿qué representa la iglesia? ¿Qué representa la iglesia? Por aquí no respondieron. ¿Qué representa la iglesia? No, ¿qué representa la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿No lo dice la Biblia? El cuerpo de Cristo. La iglesia. Si Él es la iglesia, el cuerpo, y vengo yo, alabado el nombre del Señor, y voy a cortar la mano de la iglesia. ¿Cuántos son manos acá? ¿Cuántos son pies? ¿Cuántos son la boca de Dios? ¿Cuántos son las manos del Señor? Aleluya. Nadie que diga que no necesita la iglesia para estar cerca de Dios, entonces yo le voy a cortar la mano a usted, porque usted no necesita su mano. Usted no necesita su mano. ¿Qué va a hacer el hermano si yo le corto ¡pa! Su mano? Así, un hermano tranquilo. Deja esa mano tranquila ya. Eso no me hace falta. ¿Usted lo diría? ¿Usted lo diría? ¿Le va a crecer otra vez? Albeiro, ¿va a crecer la mano? Ni que fuéramos lagartijas. ¿Ah? No. Sí. Queda mucho. Mucho, hermano. Entonces, si yo le corto la mano, aquí el hermano Jerónimo, no, Dios lo guarde. ¡Pa! Y la separo de su cuerpo. El cuerpo y la mano no va a decir: yo no te necesito, no me hace falta. No, le va a doler. Te va a doler.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ah, puede sentarse, mi amado. Dele ya, hermano. Se salvó, hermano. Dale un aplauso al Señor. Es decir, mis amados hermanos, fíjense, quien se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. Quien se aleja del cuerpo de Cristo, se aleja de Dios. Porque esa mano no puede estar sin su cuerpo. Un pie no puede estar sin el cuerpo. Si a usted le cortan la mano, el cuerpo puede seguir andando, pero la mano se muere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se seca, se pudre y se muere la mano cortada. De la misma forma pasa con un creyente que se aleja del cuerpo del Señor, se separa de la iglesia y dice: yo no necesito a Dios, me separo del cuerpo de Cristo. Tarde o temprano vas a secarte, tarde o temprano te vas a podrir. ¿Sabe por qué? Porque necesitas estar insertado en el cuerpo del Señor para que tengas vida, vida en abundancia, para que las cosas te salgan bien. Porque pegado a Dios, entonces ¿dónde vienen las bendiciones? Aplaude al Señor, aleluya. Salmo capítulo 73, ya vamos a terminar. Salmo capítulo 73. Verso 26 y verso 28. Vea lo que dice la Biblia acá. Salmos. Ayúdeme allí con la pantalla porque aquí no me cuesta buscarlo. Salmo 73, 26 al 28 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios siempre. ¿Cuántos dicen amén? 27. Porque he aquí lo que sé que, lo que se alejan. Ay, 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 ay. ¿Qué dice? Perecerán. Los que se alejan. Dígale que tiene a su lado: no te alejes. Dígale nuevamente: no te alejes. No te alejes de Dios, no te alejes de su cuerpo, no te alejes de la oración, no te alejes de la palabra, porque los que se alejan, ¿qué pasa, hermano Manuel? Perecerán, van a perecer. Se cortó la mano, quedó mucho, el cuerpo va a seguir viviendo, pero la mano se pudre, perece. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que dice la palabra de Dios allí. Y destruirá a todo aquel que de ti se aparta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Por qué te alejas? Pastor, es que no vine más a la iglesia porque me miraron feo. Pastor, es que no vine más a la iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Pastor, es que no vine más a la iglesia porque en esa iglesia, no sé, los hermanos tienen cara de extraterrestre. Oye, y te alejas. Y es allí donde vienen los problemas. Es allí donde viene la situación difícil. Es donde entonces empieza a venir la enfermedad. Y no porque Dios te la va a enviar, no. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene un derecho legal. Y cuando alguien rompe, quebranta un principio que está establecido, que se aparta de Dios, ¿sabe qué? Entonces Satanás puede hacer estrago con tu finanza, con tu matrimonio, con tu vida. Satanás puede hacer cosas peores, amado hermano, con tus hijos, con tu familia, con tu empleo, con todo lo que a ti te pertenece. Pero cuando estás en Dios, dice, ¿qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? Si usted se lo sabe de memoria: el que habita es el que está afuera. El que habita es el que está lejos. El que habita es el que está cerca, el que está dentro. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, va a venir saeta, miren, va a venir pestilencia, vas a caminar por caminos de peligro, aleluya, de muerte, pero nada te va a suceder, nada te va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque el abrigo del Altísimo está sobre ti. Satanás no puede operar en tus hijos, Satanás no puede tocar tu finanza, Satanás no puede tocar tu familia, porque hay una cobertura de parte de Dios que te cuida, te protege, te lleva a las alturas, aleluya. Dice la salvación de Dios para contigo. Pero ¿cuál es el llamado en esta noche? Acércate, acércate. Dios dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados, vengan, acércate. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera.
Ay, Dios, es que vengo con un problema, es que cometí un pecado. Vení a mí, dice Dios. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ponte en pie en esta noche. Vamos a ponernos en pie en esta noche.